Breve esbozo biográfico de Carlos Marx con una exposición del marxismo hecha por el más acreditado de los marxistas, Vladimir Ilich Lenin. Continuación, la plusvalía. Al alcanzar la producción de mercancías un determinado grado de desarrollo, el dinero se convierte en capital. La fórmula de la circulación de mercancías era mercancía, dinero, mercancía. Es decir, venta de una mercancía para comprar otra. La fórmula general del capital es, por el contrario, dinero, mercancía, dinero. Es decir, compra para la venta con ganancia. El crecimiento del valor primitivo del dinero que se lanza a la circulación es lo que Marx llama plusvalía. Ese acrecentamiento del dinero lanzado a la circulación capitalista es un hecho conocido de todo el mundo. Y precisamente ese acrecentamiento es lo que convierte el dinero en capital, o sea, en una relación social de producción históricamente determinada. La plusvalía no puede provenir de la circulación de mercancías, pues ésta solo conoce el intercambio de equivalentes. Tampoco puede provenir de un aumento de los precios, pues las pérdidas y las ganancias recíprocas de vendedores y compradores se equilibrarían. Se trata de un fenómeno social medio, generalizado y no de un fenómeno individual. Para obtener la plusvalía, el poseedor de dinero necesita encontrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso posea la singular propiedad de ser fuente de valor. Carlos Marx, El Capital, tomo 1. Una mercancía cuyo proceso de consumo sea a la par proceso de creación de valor. Y esta mercancía existe, es la fuerza del trabajo del hombre. Su uso es el trabajo y el trabajo crea valor. El poseedor de dinero compra la fuerza de trabajo por su valor determinado como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, es decir, por el coste del mantenimiento del obrero y su familia. Una vez comprada la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene el derecho de consumirla, es decir, de obligarla a trabajar durante un día entero, supongamos que durante 12 horas. Pero el obrero crea en 6 horas, tiempo de trabajo necesario, un producto que basta para su mantenimiento. Durante las 6 horas restantes, tiempo de trabajo suplementario, engendra un plusproducto, no retribuido por el capitalista, que es la plusvalía. Por consiguiente, desde el punto de vista del proceso de producción, en el capital hay que distinguir dos partes. El capital constante, invertido en medios de producción, máquinas, instrumentos de trabajo, materias primas, etc., y cuyo valor pasa sin cambios, de una vez o en parte, al producto elaborado. Y el capital variable, que es el que se invierte en pagar la fuerza de trabajo. El valor de este capital no permanece inalterable, sino que aumenta en el proceso del trabajo, al crear la plusvalía. Por tanto, para expresar el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, tenemos que comparar la plusvalía no con el capital total, sino con el capital variable exclusivamente. La cuota de plusvalía que así llama Marx a esta relación sería, pues, en nuestro ejemplo, 6 horas por el coste del mantenimiento del obrero y su familia, y 6 horas que engendra un plusproducto, que es la plusvalía, es decir, del 100%. Es premisa histórica para la aparición del capital, primero, la acumulación de determinada suma de dinero en manos de ciertas personas con un nivel de desarrollo relativamente alto de la producción de mercancías en general. Y segundo,
la existencia de obreros libres, en un doble sentido, libres de todas las trabas o restricciones puestas a la venta de la fuerza de trabajo y libres por carecer de tierra y de toda clase de medios de producción, de obreros sin hacienda alguna, de obreros proletarios que no pueden subsistir más que vendiendo su fuerza de trabajo. Hay dos modos fundamentales de aumentar la plusvalía: prolongando la jornada de trabajo, plusvalía absoluta, y reduciendo el tiempo de trabajo necesario, plusvalía relativa. Al analizar el primer modo, Marx hace desfilar ante nosotros el grandioso panorama de la lucha de la clase obrera para reducir la jornada de trabajo y de la intervención del poder público, primero para prolongarla, siglos XIV a XVII, y luego para reducirla, legislación fabril del siglo XIX. La historia del movimiento obrero en todos los países del mundo civilizado ha proporcionado, desde la aparición del capital, miles y miles de nuevos datos que ilustran este panorama. En su análisis de la producción de la plusvalía relativa, Marx investiga las tres etapas históricas fundamentales en el proceso de intensificación de la productividad del trabajo por el capitalismo. 1. La cooperación simple. 2. La división del trabajo y la manufactura. 3. Las máquinas y la gran industria. La profundidad con que Marx pone de relieve los rasgos fundamentales y típicos del desarrollo del capitalismo nos lo dice, entre otras cosas, el hecho de que el estudio de la llamada industria de los custares rusa ha aportado abundantísimos materiales para ilustrar las dos primeras etapas de las tres señaladas. En cuanto a la acción revolucionadora de la gran industria mecanizada, descrita por Marx en 1867, en el medio siglo transcurrido desde entonces, ha venido a revelarse en toda una serie de países nuevos, Rusia, el Japón, etc. Continuemos. Importante en el más alto grado y nuevo en Marx es el análisis de la acumulación del capital, es decir, de la transformación en capital de una parte de la plusvalía y de su empleo no para satisfacer las necesidades personales o los caprichos del capitalista, sino para volver a producir. Marx hace ver el error de toda la economía política clásica anterior, desde Adam Smith, al entender que toda la plusvalía que se convertía en capital pasaba a formar parte del capital variable, cuando en realidad se descompone en medios de producción más capital variable. Tiene excepcional importancia en el proceso de desarrollo del capitalismo y de su transformación en socialismo el crecimiento más rápido de la parte del capital constante, en la suma total del capital, con relación a la parte del capital variable. Al acelerar el desplazamiento de los obreros por la maquinaria, produciendo en uno de los polos riquezas y en el otro polo opuesto miseria, la acumulación del capital origina también el llamado ejército de reserva del trabajo, el excedente relativo de obreros o superpoblación capitalista que reviste formas extraordinariamente diversas y permite al capital ampliar con singular rapidez la producción. Esta posibilidad, combinada con el crédito y la acumulación de capital en medios de producción, nos da, entre otras cosas, la clave para comprender las crisis de superproducción que se suceden periódicamente en los países capitalistas, primero cada 10 años, poco más o menos, y luego con intervalos mayores y menos precisos. De la acumulación del capital sobre la base del capitalismo hay que distinguir la llamada acumulación primitiva,
cuando se desposee violentamente al trabajador de sus medios de producción, se expulsa al campesino de su tierra, se roban los terrenos comunales y rige el sistema colonial y el sistema de las deudas públicas, de los aranceles aduaneros proteccionistas, etc. La acumulación primitiva crea en un polo el proletariado libre y en el polo contrario el poseedor del dinero, el capitalista. Marx caracteriza en los célebres términos siguientes la tendencia histórica a la acumulación capitalista. La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y con el acicate de las pasiones más infames, más ruines y más mezquinas y odiosas. La propiedad privada, ganada con el trabajo personal del campesino y del artesano, y que el individuo libre ha creado identificándose en cierto modo con los instrumentos y medios de trabajo, cede el sitio a la propiedad privada capitalista, que descansa en la explotación del trabajo ajeno y que no tiene más que una apariencia de libertad. Ahora no se trata ya de expropiar al obrero que explota él mismo su hacienda, sino al capitalista que explota a muchos obreros. Esa expropiación se opera por el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista, por la centralización de capitales. Un capitalista mata a muchos otros, y a la par con esta centralización o expropiación de muchos capitalistas por unos cuantos, se desarrolla en escala cada vez mayor y más amplia la forma cooperativa del proceso del trabajo. Se desarrolla la aplicación consciente de la ciencia a la técnica, la explotación sistemática del suelo, la transformación de los medios de trabajo en unos medios que no pueden utilizarse más que en común. Las economías de todos los medios de producción, mediante su utilización como medios de producción de un trabajo social combinado, la incorporación de todos los pueblos a la red del mercado mundial y junto a ello el carácter internacional del régimen capitalista. A medida que disminuye constantemente el número de los magnates del capital que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, aumenta en su conjunto la miseria, la opresión, la esclavitud, la degeneración, la explotación. Pero también aumenta al propio tiempo la rebeldía de la clase obrera que es instruida, unida y organizada por el mecanismo del propio proceso de producción capitalista. El monopolio del capital se convierte en grillete del modo de producción que se había desarrollado con él y gracias a él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista, que termina por estallar. Suena la última hora de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El capital tomó uno. Otro punto extraordinariamente importante y nuevo es también el análisis que Marx hace de la reproducción del capital social tomado en su conjunto, en el tomo 2 del Capital. También en este caso Marx toma un fenómeno general y no individual, toma toda la economía en su conjunto y no una fracción de la economía social. Rectificando el error de los clásicos a que nos referíamos más arriba, Marx divide toda la producción social en dos grandes secciones. 1, producción de medios de producción y 2, producción de artículos de consumo. Y con el apoyo de cifras, estudia detalladamente la circulación del capital social en su conjunto, tanto en la reproducción simple como en la acumulación. En el tomo 3 del Capital se resuelve, sobre la base de la ley del valor, el problema de la formación de la cuota media de ganancia. Es un gran progreso en la ciencia económica el que Marx
parta siempre en sus investigaciones de los fenómenos económicos generales, del conjunto de la economía social, no de casos sueltos o de las manifestaciones superficiales de la competencia, a los que suele limitarse la economía política vulgar o la moderna teoría de la utilidad límite. Marx analiza primero el origen de la plusvalía y luego pasa ya a su descomposición en ganancia, interés y renta del suelo. La ganancia es la relación que guarda la plusvalía con todo el capital invertido en una empresa. El capital de alta composición orgánica, es decir, en el que el capital constante predomina sobre el capital variable en proporciones superiores a la media social, da una cuota de ganancia inferior a la media. El capital de baja composición orgánica rinde una cuota de ganancia superior a la media. La competencia entre los capitales, su paso libre de unas ramas de producción a otras, reducen en ambos casos a la media la cuota de ganancia. La suma de los valores de todas las mercancías de una sociedad determinada coincide con la suma de precios de estas mercancías, pero en las distintas empresas y en las distintas ramas de producción, las mercancías, bajo la presión de la competencia, no se venden por su valor, sino por el precio de producción, que equivale al capital invertido más la ganancia media. Así pues, un hecho conocido de todos e indiscutible, que los precios difieren de los valores y las ganancias se compensan unas con otras. Marx lo explica perfectamente partiendo de la ley del valor, pues la suma de los valores de todas las mercancías coincide con la suma de sus precios, pero la reducción del valor social a los precios individuales no es una operación simple y directa, sino que sigue un camino muy complicado. Es perfectamente lógico que en una sociedad de productores de mercancías dispersos, ligados únicamente por el mercado, las leyes que rigen esa sociedad se manifiesten forzosamente a través de resultados medios, sociales, generales, con una compensación recíproca de las desviaciones individuales en uno u otro sentido. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.